Hola, nosotros somos Daniela Sánchez, Diego Palomino, Julián Ortegón y Santiago Velázquez y vamos a presentar el diseño de análisis inelástico de un edificio de 8 pisos en Cúcuta. Primeramente, para el plan de diseño de la edificación se estudió y se eligió tanto el sistema de piso como el sistema estructural. Se realizó un análisis sísmico y revisión del cumplimiento de derivas y una modelación 3D en etapas. Las características principales del proyecto eran su ubicación en Cúcuta, a una altura de 8 pisos, con una altura entre piso de 2.8 metros, unas cargas vivas para el diseño de 200 kilogramos por metro cuadrado con grupo de uso residencial y una carga sobreimpuesta de 400 kilogramos por metro cuadrado. Se utilizó concreto de 28 megapascales y un acero de 420 megapascales. La disipación de energía fue de carácter especial. Se estudiaron tres alternativas del sistema de piso: los ANERVA en una dirección, los AMACISA con vigas intermedias en dos direcciones y los alveolares en dos direcciones. Se eligió la losa Nerva en una dirección con un ancho de viguetas de 10 centímetros y una altura de viguetas de 45 centímetros. Para la elección de dicho sistema se tuvieron en cuenta los siguientes criterios. Cabe resaltar el costo por metro cuadrado de concreto reforzado, el cual se evidencia que el losa Nerva en una dirección es el que cuenta con un menor costo. Finalmente, el sistema estructural se eligió de acuerdo con los pesos concebidos y se evidencia que el sistema combinado es aquel que tuvo menos y por esto fue elegido. Para el análisis sísmico y verificación de cumplimiento de derivas se tomaron en cuenta los tres sistemas elegidos, dando que el sistema combinado tiene una deriva máxima del 1.13% en el eje X y en el eje Y tiene una deriva máxima del 1%. Para el ajuste por fuerza horizontal equivalente, se verificó mediante el análisis que era una estructura regular, dado que no presenta irregularidades en alzado, redundancia y en planta, y el factor de ajuste fue de 1.35 para X y 1.28 para Y. La modelación se hizo en el programa de TAPS 2019, contando con una modelación mediante el método de elementos finitos y los elementos como vigas, riostras, entre otras, fueron frames, losas, membranas y muros, lo que fueron en shelving. El diseño de las vigas se realizó de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Colombiano Sismo Resistente y la ACI 31819. Para el cálculo y el diseño de las vigas se tuvo en cuenta la envolvente de diseño y se calculó la cuantía, el cual permitió determinar el refuerzo superior y el refuerzo inferior. Mientras que para el diseño cortante se verificó el cortante último y se diseñaron las zonas de confinamiento conforme está establecido en la ACI 318-19 para elementos que formen parte del sistema, elementos que formen parte para elementos que formen parte del sistema de disipación especial. El diseño de las viguetas se hizo de acuerdo también al diseño de vigas. Sin embargo, para este caso particular, que es un elemento que no forma parte del sistema de resistencia sísmico, no se tuvieron en cuenta las zonas de confinamiento. Por lo tanto, la separación de estribos es constructiva y se realiza a lo largo de todo el elemento. El diseño de la escalera se realizó mediante un análisis estático donde se determinó eh, la carga lineal y se realizó el diseño de la losa inclinada para la escalera, determinando que la malla o el refuerzo iba a ser una M106. Para el diseño de los muros se evaluaron las condiciones de columna fuerte, viga débil y cortante en los muros. Lo primero que se hizo fue calcular los momentos resistentes de las vigas y las columnas que llegan a este nudo. Tomando en cuenta esos refuerzos, se diseñó según el diseño de estos elementos, se evaluó que la sumatoria de los momentos de las vigas no superaran un 20% los momentos resistentes de las columnas, cumpliendo con la condición de columna fuerte, viga débil según la NCD 10. Además, se evaluó que el área del muro y la resistencia del concreto fueran suficientes para soportar el cortante generado en este punto.
siguiente. Para el diseño de columnas, lo primero que se hizo fue realizar un prediseño en el programa TAPS para determinar el acero requerido de la columna. Con esto se obtuvo que para una sección de 60 por 60 se debía reforzar 8 número 6 más 4 número 7. Con estos datos se realizó el diagrama de interacción y se verificó que las solicitaciones en los dos sentidos, tomadas según las combinaciones de TAPS, estuvieran dentro del diagrama. Para el diseño acortante, se evaluó que la resistencia del concreto y del acero fuera suficiente para soportar las solicitaciones acortantes, teniendo en cuenta el factor de sobreresistencia y el título C13 de la NCR10. Para los muros estructurales, al igual que las columnas, se realizó el prediseño y se determinó el refuerzo del muro crítico, donde se obtuvo que debe ser número 6 cada 30 y que requería elementos de borde número 6 cada 10 centímetros. Se realizó el diagrama de interacción y se verificó que las dimensiones del muro con este refuerzo son suficientes para suplir las solicitaciones. Para el diseño acortante, se verificó según el título C de la NCD10 que con la cuantía mínima para disipación especial de energía era suficiente para suplir las solicitaciones y se verificó el tema de los elementos de borde por medio del método de esfuerzos y se encontró que para este piso se requerían elementos de borde pues superar el 15% de la resistencia del concreto. Con respecto al análisis no lineal, este se hizo en base al reglamento ASC 4117, en donde se establecieron tres características fundamentales. Se aumentó la resistencia del concreto 1.5 veces, la resistencia del acero 1.25 veces y se trabajó con secciones fisuradas. Se establecieron plasticidad concentrada para vigas y columnas y plasticidad distribuida para muros. Las rótulas plásticas de las vigas y columnas son las que ven en pantalla, en donde se aprecia que el cálculo manual y en el software TAPS no difiere en magnitud muy grande. A modo de ejemplo, del parámetro A en las vigas de un valor de 0.025 manualmente, dando el mismo en ETAPS, y en columnas da un valor de 0.031 manualmente y 0.034 en ETAPS, teniendo en cuenta que no es una diferencia muy grande. Siguiente. Las rótulas plásticas de los muros, tal como mencioné, se realizó mediante plasticidad distribuida y se realizó mediante un modelo de fibras que tiene el mismo software, en donde se establece el diseño de acuerdo al que se mencionó anteriormente del muro, y posterior a este se le asigna la rótula plástica, que se ve como lo pueden ver en la imagen de la derecha. Siguiente. La curva de capacidad pushover, el resultado que nos dio fue el que ven en pantalla, en donde se pudieron establecer tres ítems muy importantes, el R, el RD y el omega, la sobreresistencia de la edificación, y obtuvimos los valores que se ven en pantalla, RD 7, RD 2.33 y un omega 2.47. En la secuencia de rotulación en distintos desplazamientos de la edificación es la que se ve en pantalla, en donde se aprecia que el mecanismo de colapso o las rótulas que primero se presentan en la edificación están en las vigas, en los elementos horizontales, dándonos a ver que el mecanismo de colapso es por medio de estos elementos. Siguiente. Y posteriormente se estableció el desplazamiento objetivo del análisis de capacidad en base al reglamento ASC 4117, que depende este desplazamiento del periodo efectivo de la edificación luego de una idealización bilineal de la curva pushover. Una vez se obtuvo el desplazamiento objetivo, se revisó la condición de la estructura para este desplazamiento y se observa que el estado de las rótulas plásticas de los elementos no pasa el estado de seguridad de la vida, lo que nos permite concluir que hay coherencia con lo exigido por la normativa para que la estructura se comporte de modo que garantice la seguridad de la vida de los ocupantes. Y la localización de las rótulas nos da a ver que el mecanismo de colapso va a ser por medio de los elementos estructurales vigas. Y listo, muchísimas gracias.